Bueno, buenas tardes a todos, todas. Espero que todos se encuentren bien en la tarde de hoy. La siguiente clase relacionada con el diseño instruccional va a estar orientada a todo lo que tiene que ver con el diseño universal para el aprendizaje. Este concepto actualmente abarca múltiples variables, las cuales están muy orientadas a todo lo relacionado a inclusividad, eh, elementos, digamos, que permitan que ningún estudiante se quede atrás. La clave para el diseño universal del aprendizaje es que ningún estudiante se quede atrás y que todos puedan acceder a los contenidos que se ofrezcan en cualquier curso. ¿Ok? Entonces, vamos a arrancar primero con una breve introducción, una breve descripción de lo que es el diseño universal del aprendizaje. Como ya lo mencioné, es un enfoque pedagógico que busca crear ambientes de aprendizaje principalmente inclusivos y accesibles para todos los estudiantes, independiente de las capacidades o características individuales que tengan. Esto ahora mismo la mayoría de instituciones, llámese de educación básica, secundaria o educación superior, están obligadas a que ningún estudiante se quede atrás y parto del concepto de que indiferente de que hayan estudiantes con eh, dificultades de aprendizaje, hayan estudiantes con discapacidades, hayan estudiantes que por alguna razón u otra no puedan tener acceso a la educación, estén obligados de alguna manera a recibirlos, a acogerlos y que hagan parte de ese entorno o de ese ambiente de aprendizaje. Este concepto tiene su origen en ciertas investigaciones que se realizaron por parte del Centro de Tecnología Especial Aplicada en la primera década de los 90, en este caso en la década de los 90. Sus fundadores, David Rose, que es un neuropsicólogo del desarrollo, y Ann Meyer, experta en educación, psicología clínica y diseño gráfico, fueron quienes dieron luz a este concepto y de hecho recomiendo mucho que puedan leer un poco más acerca de estos dos autores, porque de verdad que el concepto, para, digamos, ser más claro, en una hora no se alcanzaría a cubrir, porque de verdad que la cantidad de variables que influyen en este enfoque son muchísimas, ¿vale? Entonces, eh, hablando un poco sobre los fundamentos del diseño universal del aprendizaje, está claro que se basan principalmente en que la diversidad es la norma, no la excepción. ¿Vale? Un ejemplo muy claro, y de hecho ya me ha pasado en el aula, el recibir estudiantes con discapacidad visual, en este caso ciegos, muchos de sus compañeros, compañeras, a veces no los toman muy en serio. Y es principalmente el rol del docente el que todos lo acepten tal cual es y que sepan también que a pesar de que presenten una discapacidad, se le pueden realizar ajustes para que él pueda también estar a la par del resto de sus compañeros. Por esa razón también otro de los fundamentos claves es eliminar todas esas barreras. En un salón de clase, en un curso virtual, un curso a distancia, no existen ningún tipo de limitaciones ni tampoco barreras, además de adaptar la enseñanza según sea el tipo de estudiante. Exactamente, para ponerlos en contexto, todavía en educación superior existen estudiantes que pueden presentar casos de dislexia, dispraxia, discalculia y generalmente muchos de los compañeros que tienen en un aula generalmente los van a ver como, pero ¿por qué es así? Y casualmente, si es digamos una dificultad que se ha arrastrado todo el tiempo, pues obviamente eso tiene que ser tratado y tiene que ser cubierto o abarcado por la misma institución
al menos para apoyar y dar los recursos necesarios para que estos estudiantes tengan todas sus necesidades satisfechas. Un ejemplo, acá incluso lo que lo pongo en contexto, se muestra una línea de estudiantes, cada uno con una etiqueta que representa una característica única. Llámese dislexia, sordera, discapacidad visual o incluso, y esto es un común denominador actualmente, y son los espectros autistas. Generalmente a los autistas, mucho, y me consta, porque tengo una compañera que tiene un espectro autista, no son de relacionarse mucho y obviamente solo charlan o solo conversan con aquellos con quienes tienen mayor afinidad, pero con el resto del mundo, nada, casi cero. Entonces, en el aula, el profesor ha eliminado las barreras de acceso al aprendizaje al proporcionar múltiples modalidades de presentación y opciones de participación que se adapten a esas necesidades individuales de cada uno. Ahora mismo, y de hecho es un deber de parte de cada uno en este oficio, es clave incluirlos a todos. Garantizar que todos vayan a aprender de la misma manera es una mentira, porque generalmente hay unos, y cito a Howard Gardner, eh, todos tenemos inteligencias múltiples. Hay unos que son más visuales, hay otros que son más auditivos, hay otros que son más kinestéticos. Entonces, generalmente, ¿se pueden cubrir todas? Yo creería, y es mi opinión personal, no se podrían cubrir todas. Sin embargo, según sea el caso que exista dentro del aula, se puede realizar dicho ajuste. Entonces, partiendo de estos fundamentos, hay que tener claro que brindar una educación de calidad a estudiantes con diferentes y múltiples situaciones es un reto. Sin embargo, no deja de ser satisfactorio cuando este tipo de estudiantes puntualmente llega a tener un buen nivel de aprendizaje, indiferente de la asignatura que se imparte. ¿Ok? Ahora, dentro de los principios fundamentales de el diseño mundial del diseño universal del aprendizaje, existen tres principios fundamentales. Número uno, el principio de representación. Acá es principalmente tratar de mostrar de qué manera todos los estudiantes van a entender. Como ya lo mencioné, existen estudiantes que son más visuales, otros más auditivos. Lo importante acá es mostrar la información de la manera más simple posible o incluso combinada para de esa manera poder llegar a cubrir en este caso, el 100% de un grupo de estudiantes. Lo importante acá es mostrarla de cuantas formas sea posible para que los estudiantes accedan a la información de la manera que mejor ellos entiendan. Un ejemplo, y a mí, por ejemplo, que me toca en la enseñanza del inglés, a mí me toca mostrar tanto contenido visual como contenido auditivo, porque hay muchos que son más receptivos por acá que por acá. En cambio, puede también ocurrir lo opuesto y eso también es muy válido. Ahora, ¿qué pasaría si no es visual o es auditivo? Bueno, en este caso ya me tocaría ser más kinestético para que el estudiante también pueda comprender. Incluso dentro de un aula, por ejemplo, hay muchos que les gustan las artes, bien sea la música, bien sea también, digamos, actuar. Entonces, en ese caso también se podrían hacer esos ajustes en este primer principio fundamental para que todos puedan entender. El segundo principio fundamental es el principio de la acción. En este caso ya estamos buscando es que entre ellos interactúen. Lo importante acá es que no solamente el docente sea quien interactúe con los estudiantes, sino que también entre ellos, indiferente de las condiciones en las que estén, todos puedan participar.
Aquí la clave es ofrecer diversas opciones para interactuar y participar de parte de los estudiantes dentro del aprendizaje, considerando los diferentes estilos de aprendizaje. Y finalmente, el último principio sería el principio de comprensión. Acá, como bien sabemos, y ya en la clase anterior lo discutimos con respecto al tipo de evaluación, acá hay que revisar cuál es la forma de evaluación la más relevante o la más acertada para todos los estudiantes. Acá, por ejemplo, puedo referenciar la evaluación formativa, porque generalmente la evaluación formativa es importante hacerla antes o en su efecto durante o después. Acá también darle feedback, darle realimentación al estudiante es clave también para que pueda saber qué debe mejorar y en qué puntos debe fortalecer lo que ya ha aprendido. Entonces, acá es simplemente proporcionar múltiples formas de evaluar la comprensión de los estudiantes, permitiendo la elección de la modalidad de evaluación más adecuada para cada, ¿vale? No es lo mismo evaluar a un estudiante con espectro autista que evaluar a un estudiante que, por ejemplo, tenga eh, un espectro, digamos, de dislexia o en su efecto tenga, digamos, déficit de atención e hiperactividad. ¿Ok? Permítame un momento. Listo. Bueno, un ejemplo de representación, hablando un poco sobre este principio de representación. En el contexto de un curso en línea sobre historia del arte, se puede aplicar el principio de representación dando la información de múltiples maneras. Por ejemplo, para aprender sobre una pintura famosa, tenemos que a nivel escrito se pueden ofrecer lecturas, se puede dar un contexto, se pueden dar detalles técnicos de la pintura, que digamos es información 100% textual. En cuanto a la parte visual, se pueden mostrar imágenes de alta resolución de dicha pintura, la cual permita al estudiante explorar detalles artísticos. Y de hecho es muy particular porque generalmente si uno, por ejemplo, ve a la Mona Lisa, la primera impresión, pues para mí es una señora ahí, pero para el que de pronto tiene ese ojo, esa visión artística, la va a ver mucho más en profundidad y obviamente va a encontrar mucho más detalles de los que yo pudiera encontrar. Y por último, tenemos también una parte audiovisual, que en este caso también la parte de los videos, que es mostrar documentos cortos, o en este caso documentales cortos, perdón, mostrar cómo se creó, mostrar de pronto en qué contexto se creó esta pintura, mostrar de pronto cuál ha sido el impacto que ha tenido en la historia del arte, entre entre otro tipo de ítems. Por esa razón, miren que hablando solamente de un ítem, como es como es la historia del arte, múltiples formas de representar esta información se pueden encontrar para que los estudiantes puedan acceder a esto. Al proporcionar la información de diferentes formas, tienen la opción de elegir, los estudiantes tienen la opción de elegir la forma en la que mejor lo entiendan y de acuerdo también a las preferencias de aprendizaje y necesidades individuales. ¿Ok? Bueno, un ejemplo de principio de acción en un curso de ciencias sociales, en un entorno universitario, se podría aplicar ofreciendo a los estudiantes diversas opciones para interactuar y participar. Esto, por ejemplo, yo también lo realizo mucho en inglés, que es el análisis de datos demográficos, hablando pues sobre comparar un país con otro. Entonces, este tipo de actividades se pueden compartir con los estudiantes y llegar a acuerdos en donde ellos digan, profe, la verdad me llama mucho la atención el proyecto individual. Yo me gustaría, digamos, hacerlo por mi cuenta. O, ¿por qué no, profe?
es posible que socialicemos, discutamos o debatamos sobre este tema. También es una opción válida. O finalmente, también para que interactúen, digamos, de manera grupal y se hagan actividades de manera colaborativa, también realizarlo a modo de actividades grupales. Ahora, como proyecto individual, pues obviamente uno designa las instrucciones y ya el estudiante de manera independiente va a utilizar todos los datos, en este caso demográficos, de una región y realizar una presentación al respecto. Ahora, si hablamos de debates, lo importante acá es que ya teniendo los datos puedan, ¿por qué no?, debatir y compartir esa información así de manera virtual. Y ya por último, actividades de grupo, pues listo, ya tenemos una cohesión, se trata de establecer una cohesión entre los miembros del grupo y ya con esto pueden realizar no solo proyectos, sino también presentaciones. ¿Ok? Y por último, un ejemplo de comprensión, en este caso, para el principio de comprensión, tomamos como ejemplo un curso de literatura en educación superior. Ya, aquí, por ejemplo, se pueden dar diferentes maneras de evaluar la comprensión de los estudiantes. Para una unidad relacionada a una novela clásica, los estudiantes pueden elegir estas opciones. Y de hecho, el que uno como profesor, como docente, como catedrático, como maestro, les plantee estas soluciones a ellos, sí, a veces muchos van a querer la vía fácil. Otros, simplemente, si uno plantea una actividad, ellos pueden estar de acuerdo. Pero al dar diferentes opciones y ya contemplando cuál es la población a la cual se está enseñando, uno puede tener una idea de cuál va a ser esta forma de evaluar en donde se pueda evidenciar la comprensión de conceptos. Eh, una opción que es la más común y es la más normal, un examen escrito, el cual obviamente esto sería más una evaluación sumativa, porque al final se tiene que medir el nivel de adquisición de conocimientos. En este caso, los que desean escribir, los que desean leer. En este caso, muchas veces puede ser opcional, pero en general, la mayoría de las veces se da como algo obligatorio o requerido. Otra opción también puede ser, ¿por qué no?, una presentación oral. Realizan simplemente una exposición sobre, en este caso, una novela, discutiendo interpretaciones y análisis. Además, también poder evidenciar si han podido comprender las temáticas o los contenidos, pero expresándolo de una manera verbal. Y por último, un proyecto creativo. Aquellos que trabajan con habilidades creativas pueden realizar productos 100% visuales, por ejemplo, en páginas como Canva, Genially, entre otras, se podría mostrar ilustraciones, se podría realizar adaptaciones teatrales o en inglés eso se conoce como juego de roles o incluso también realizar una composición inspirada en la temática que se está enseñando. Al ofrecer estas alternativas, se permite que los estudiantes elijan la que mejor les parece para poder mostrar sus fortalezas y preferencias individuales, ¿vale? Con esto también ya estamos promocionando y estamos inculcando, porque para mí esa palabra también es clave, inculcar ese concepto de aprendizaje inclusivo. Bueno, hablando un poco también sobre esta parte del aprendizaje inclusivo, también es bueno considerar diferentes estrategias para la creación de contenido de aprendizaje accesible. Perdón, permítame acá. Espérenme, ahora sí. Bueno, entonces acá cuando vamos a mostrar, digamos, una presentación, así como la estamos viendo ahora, eh, más allá del cómo hacer la presentación,
es también más importante el tipo de información que queremos que nuestros estudiantes vean. Lo importante acá no es simplemente mostrar todo el contenido, sino cómo mostrar. Acá, por ejemplo, si se dan cuenta, en esa presentación los ítems están casi que en diagonal. Yo sé que de pronto habrá muchos que dirán, la verdad, porque el profe no los colocó simplemente uno debajo del otro. Digamos que para mí mostrarlos de una manera diferente, para algunos de pronto dirán o pensarán, ve, mira, se ve distinto. ¿Ya? Entonces, acá lo importante es el cómo, no es el qué, sino el cómo. Entonces, este tipo de contenidos, para crearlos, número uno, texto alternativo en imágenes. Generalmente en PowerPoint o incluso en otras aplicaciones, caso Word también, existe la opción de colocar un texto alternativo. Uno a veces coloca una imagen, uno pega una imagen y simplemente porque le pareció bonita o llamativa y simplemente es para que la vea. Pero existe una opción de colocar texto alternativo o al menos una descripción de la imagen. Esa descripción de la imagen puede que para muchos sea fácil de entender, pero para otros sería un buen punto de referencia para que el estudiante sepa qué clase de información es la que se le está mostrando. Otra opción también, en este caso para los elementos audiovisuales, es la parte de las transcripciones y los subtítulos. Cuando se tiene un audio, se puede proveer los subtítulos. Cuando se tiene, si se va a ver una película, ¿por qué no también colocarle subtítulos? Y de hecho, miren que en muchos programas, debido a que muchos, digamos, no pueden entender, se le coloca también lo que llamamos el closed caption como recurso adicional para que todos puedan ver. En este caso, los que tienen discapacidades auditivas. Un lenguaje claro y sencillo, tanto en documentos escritos como en presentaciones. Entre más sencillo sea el texto que se coloca, más fácil va a ser para la mayoría de estudiantes poder entender. Un formato accesible. Generalmente, hablando de formatos accesibles, si se tiene la opción, digamos, para braille, para sordos o incluso para mudos, ¿por qué no habilitar esa opción? Porque de hecho, si mal no recuerdo, acá en Colombia, para las personas que tienen discapacidad visual, existen ciertos software que les permite a ellos, por ejemplo, a través de braille, poder poder ver o poder al menos escuchar los contenidos de una página, de una presentación, de un documento, entre otros recursos multimedia. Y también pruebas de accesibilidad. Lo importante acá, además del formato, es que obviamente pueda funcionar y pueda ser abierto en cualquier lado, en cualquier tipo de equipo de cómputo o dispositivo. ¿Ok? Un momento. Ahora sí. Bueno, entonces, acá hablemos un poco sobre cómo aplicarlo, de cómo se podría aplicar. Acá, por ejemplo, el texto alternativo en imágenes se incluye una imagen de una célula en una presentación, así por ejemplo como está esta imagen ahora. Para garantizar accesibilidad, se proporciona un texto alternativo que describa la estructura de la célula y sus componentes. Eso permite a estudiantes con discapacidades visuales comprender el contenido de la imagen. ¿No les ha pasado que cuando navegan por una página de internet, si usted deja el cursor, la flechita del mouse, sobre una imagen, a veces les aparece un nombre? Ese nombre es lo que se conoce como un texto alternativo. Y este tipo de software, para aquellos que tienen discapacidades visuales, también permite reconocer.
Ahora, hablando sobre transcripciones y subtítulos, acá lo importante es, y de hecho, a mí, por ejemplo, que me toca con clases de inglés, porque sé que muchos no tienen, digamos, esa habilidad auditiva para comprender toda una clase en inglés, se les habilita los subtítulos para que ellos puedan al menos leer lo que yo les estoy transmitiendo, indiferente del tipo de estudiante, porque generalmente, pues teniendo una población tan reacia al aprendizaje del inglés, en este caso toca, es obligación de uno tratar de colocar la mayor cantidad de contenidos y recursos posibles para que ellos también puedan aprender. Un lenguaje claro y sencillo. En un curso de estadísticas, acá por ejemplo, se utiliza un lenguaje claro y sencillo al explicar conceptos matemáticos y fórmulas. Generalmente, más allá de que sean ciencias exactas o ciencias naturales o incluso idiomas, acá lo importante y también hay que transmitirle al estudiante es neutralizar el idioma. Tratar de que no se hable con jerga innecesaria, simplemente tratar de hablar de la manera más neutra posible para que eso para ellos sea más fácil de entender. Entonces, ahora un ejemplo de la aplicación. Aquí ya yéndonos directo a la parte de la aplicación, hablando de formato accesible, los documentos de lectura en un curso de historia se crean en formatos PDF. El formato PDF es de los formatos de lectura más comunes. Es el más popular de todos, por no decir. Todos los documentos PDF son compatibles con lectores de pantalla. Es clave también evitar documentos escaneados, porque generalmente es más difícil reconocer el contenido de una imagen que el contenido, digamos, de un documento o de una presentación. Y ya en pruebas de accesibilidad, antes de lanzar un nuevo módulo en línea, es preferible realizar pruebas contra todo, contra cualquier estudiante. Y esto es un pecado que generalmente muchas instituciones cometen. ¿A qué me refiero? Crean objetos virtuales de aprendizaje, pero solamente para las personas que pueden ver, o solo las personas que pueden escuchar, o solo las personas que pueden hablar. Entonces, ahí ya automáticamente también ya es un factor de exclusión. Entonces, este tipo de objetos virtuales de aprendizaje, llámese módulos, llámese lecciones, entre otros, es importante orientarlos a cualquier estudiante. Lo importante acá es que cada estudiante, indiferente de las discapacidades o dificultades de aprendizaje que posean, lo importante es que el contenido pueda ser accesible de cualquier manera. Continuamos. Entonces, ya habíamos mencionado el concepto de manera breve. Ahora vamos ya un poco más en profundidad. No olvidemos que el diseño universal del aprendizaje se enfoca principalmente en esto, una evaluación, una educación inclusiva. En cuanto a la evaluación inclusiva, es simplemente un enfoque de evaluación que busca garantizar que todos los estudiantes, indiferente de las diferencias individuales, tengan la oportunidad de demostrar su aprendizaje de manera equitativa. Cito el ejemplo del estudiante ciego que tuve en su momento. El estudiante en un primer examen, pues yo desconocí la realidad que tenía o cómo realizaba las evaluaciones. La primera evaluación la hizo con un apoyo, con otra persona, que era quien le iba leyendo todo. El estudiante ese primer examen lo perdió. Sacó, si mal no recuerdo, 2,5. Y el estudiante se refirió a mí, digamos, con frustración. Profesor, la verdad no me gustó. Es posible que para la próxima clase
yo traiga mi propio equipo de cómputo con mi software, que es el que se encarga de leerme cada una de las secciones, de esa manera me va a ir mejor. Yo acepté. Yo le dije, bueno, si usted ahora mismo requiere ese tipo de aplicaciones, traiga. Eh, Long story short, el estudiante sacó 4.5 en su segundo examen, lo cual dio a entender que él teniendo las adaptaciones que necesita para demostrar que sí está aprendiendo, funcionaron. Y obviamente, si ya me hubiera dicho eso desde el principio, hubiera sido mucho más sencillo. Además también de que uno tiene que al menos tomarse esa molestia de consultar y de preguntar, venga, tengo estas dos alternativas y tengo hasta una más. ¿Con cuál se sentiría mejor? Nunca está de más hacer ese tipo de sondeos. La evaluación inclusiva además se basa en la premisa de que la diversidad es la norma en las aulas y que las evaluaciones deben ser diseñadas de manera que se adapten a todos los estudiantes. Si usted tiene un estudiante que tiene discapacidad o tiene dificultades visuales, o en este caso digamos que tenga no tanto ceguera, sino que pueda ver borroso. En ese caso, ¿por qué no? Usted puede crear un examen donde el tamaño de la letra sea mucho más grande. Eso se puede hacer. Que los otros tengan, digamos, el tamaño normal, no hay problema, pero si él requiere que usted incremente el tamaño de la fuente, puede hacerlo. Lo importante acá es que él también se sienta, indiferente de la condición, que él pueda también ser evaluado de la misma manera, simplemente con el aumento de un tamaño de fuente. Algunos de los referentes que han contribuido a este concepto, Jay McTighe, Carol Ann Tomlinson y Ann Davis, entre otros. Estos tres autores también se los recomiendo para que puedan expandir un poco más todo lo relacionado al concepto de evaluación inclusiva. Bueno, un momento, acá. Listo. Entonces, ahora hablemos un poco sobre cómo diseñar métodos de evaluación equitativos. Aquí ya vamos a hablar es de, bueno, ya tengo dos que necesitan apoyo, tengo 25 que están entre comillas a la par. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, número uno, ser flexible en la manera de evaluar. Cuando ya sabemos la población que tenemos, si hemos de realizar ajustes, se pueden hacer, bien sea en exámenes escritos, presentaciones orales, proyectos, entre otros. Una realidad que hay con relación al idioma inglés, digamos un nivel 6, que en la escala del marco común europeo se considera B1, uno ya es consciente de que el estudiante, el máximo es un A2. Entonces, un A2 está por debajo de un B1. Sin embargo, los contenidos que uno imparte, uno puede realizar ciertos ajustes para que todos los que están en A2, pero están viendo B1, puedan verlos de la misma manera. Y obviamente esos ajustes se van a realizar en las actividades que se vayan a realizar en la clase. Si hay un estudiante, por ejemplo, que tiene discalculia en una clase de matemáticas y hay otro que, digamos, le cuesta porque tiene de pronto déficit de atención, hiperactividad, es importante también analizar de qué manera el estudiante puede, digamos, acceder a esos mismos contenidos, solo que mostrados de una manera distinta y que también pueden ser evaluados de una manera diferente. Además, como segundo punto, una evaluación auténtica. Entre más real sea el contexto en el que se les evalúa a los estudiantes, mucho mejor. No es simplemente ya tomar casos de fantasía, no. Al estudiante actualmente, y de hecho es algo que se evidencia mucho con respecto
a los conocimientos de cultura general, la mayoría de estudiantes se reprobarían con respecto a la cultura general porque los intereses están enfocados en otras cosas. Sin embargo, es importante poner en contexto o ponerlos en contexto con lo que hay actualmente en el mundo actual, en la realidad, ¿ya? Y si es de, digamos, utilizar contextos prácticos, también es mucho más recomendable. Tiempo adicional también es una variable a considerar. Hay unos que se toman más tiempo que otros, hay otros que son más rápidos, más eficientes para desarrollar una prueba. Eso ya se puede decir que es negociable y se puede establecer un tiempo promedio. El apoyo tecnológico, el ejemplo que les acabé de brindar, si un estudiante requiere y siempre y cuando también esté diagnosticado o ya haya sido prescrito con alguna condición, si el estudiante requiere apoyo tecnológico, también se le puede dar ese apoyo. Y por último, hablando un poco sobre la retroalimentación constructiva. Miren, acá también es clave el tono de voz y es clave también la manera en cómo uno se dirija al estudiante. Si usted se dirige al estudiante con un tono ¿cómo decirlo? Seco o muy serio o que suene muy agresivo, el estudiante automáticamente va a rechazar cualquier realimentación que usted pueda dar. Entre más amable, más empático y más cordial que el estudiante sepa que usted se preocupa por su aprendizaje, el estudiante lo va a recibir de la mejor manera. Siempre mostrando lo positivo y lo negativo disfrazado como aspecto a mejorar. Y por último, siempre motivar al estudiante para que su aprendizaje sea continuo y sea constante. ¿Ok? Bueno. Ejemplos de aplicar esta parte de estos métodos de evaluación equitativos. Hablando, por ejemplo, de la flexibilidad en la evaluación, en un curso, en este caso de psicología, se ofrece o se les plantea a los estudiantes una evaluación escrita o la creación de un proyecto de investigación relacionado con el tema. Eso es una manera flexible de evaluar a los estudiantes. Obviamente, si el estudiante, si la mayoría dice, profe, el hacer una evaluación escrita me aterroriza. Cuando entro y abro la primera pregunta, me bloqueo. En cambio, flexibilizar esta parte y decir, profe, me siento más cómodo haciendo una presentación oral que una escrita. Listo, venga, bienvenido. Ya de esa manera uno puede identificar las fortalezas y las preferencias. Ahora, existen muchos currículos que no se pueden mover. Hay muchas instituciones que dicen, estos son los temas, eso no se mueve, no se toca. Así como está, así quedó. Lo que sí se puede hacer es tomar la misma temática, pero haciéndola más flexible. Eso sí es posible. Ahora, hablando de tiempo adicional, está claro que si se requiere adicionar un poco más, no va a hacer mucho daño. Obviamente depende también de la premura o del nivel, digamos, de trabajo que tenga uno. El examen duraba 2 horas y ya uno sabía que ese grupo no le daban las 2 horas porque tenían, digamos, ciertas dificultades para entender el tema. 10 minutos más, 15 minutos más, ahí está, ahí es. ¿Vale? El dar tiempo adicional, en mi percepción personal, no quita ni pone. Todo depende también de cómo vayamos viviendo el día a día y de la cantidad de trabajo que se deba hacer. Pero generalmente, si es un grupo que usted sabe requiere tiempo adicional, puede hacerlo. No hay ningún problema. A la final, siempre, ellos de alguna manera, siempre son agradecidos en ese tipo de situaciones. Ahora, otro ejemplo, hablando un poco sobre retroalimentación constructiva o realimentación constructiva,
siempre tratar de dar una realimentación detallada y lo más específica posible. Si usted a un estudiante le da una realimentación general, el estudiante de alguna manera va a seguir de pronto con los mismos errores. Entonces, si alguien, por ejemplo, dijo How are you? Y yo le digo simplemente no, estuvo aceptable, el estudiante va a quedar como, bueno, aceptable es como regular, o sea, no lo hice bien. Cambio, si usted le hace la corrección y le dice, mira, how are you? How are you? Y usted motiva al estudiante a que lo practique, ya el estudiante va a quedar más tranquilo, porque ya sabe exactamente, número uno, cuál es el área de mejora y número dos, ya se le ha sugerido de qué manera puede realizarlo mejor. También para la parte escrita es exactamente lo mismo. Y ahora, incorporando un poco las tecnologías emergentes, el caso inteligencia artificial, el enseñar a los estudiantes en cuanto a habilidades escritas a que puedan utilizar estas herramientas, usar, no abusar, el estudiante también gana feedback por dos, porque a su vez nosotros le damos un feedback más formativo y ya a nivel sumativo y constructivo, ya va a tener, digamos, de qué manera corregir esos errores que cometió. Ejemplos de una evaluación auténtica en un curso de ingeniería, en lugar de exámenes tradicionales. ¿Por qué no que los estudiantes trabajen en proyectos prácticos que simulen situaciones de la vida real? Como ya lo mencioné, entre más real sea el contexto y entre mayor utilidad le puedan ver los estudiantes a esa actividad, más se podrán involucrar. A la final también, muchas veces, y eso también se escucha mucho, no solo en pasillos, sino también en un salón, eh, nos hicieron un simulacro de una, ¿eso cómo se llama? En medicina hay un caso que se llama de primer respondiente, que es como decir la primera vez que usted atiende a un paciente. Entonces, a esos muchachos que generalmente están en primer semestre, los hacen que se involucren que, como si fueran doctores. Y a partir de ahí, el docente es el que se encarga de decir, oiga, venga, pero usted ¿por qué atendió a ese señor así? ¿Por qué no fue más cordial? ¿O por qué no le dio mayor apoyo? Entonces, esa preparación para ellos es significativa, aunque y en general siempre ocurre, ese escenario es el más tensionante para ellos. Es el más tensionante. Esos muchachos no duermen bien, esos muchachos viven estresados por ese escenario como tal, pero ya saben que tiene un único propósito y eso es preparación directa para la vida real. Y ya por último, hablando un poco del apoyo tecnológico, acá también es importante, hablando un poco sobre programación, también orientándolo a un curso de ingeniería, venga, ya hay herramientas que te permiten aprender a programar de una manera más fácil. Ya hay programas, hay incluso la misma inteligencia artificial, es buen apoyo. Aquellos, por ejemplo, que yo les pregunto a los estudiantes que están acá ahora mismo, ¿quiénes de ustedes utilizan ChatGPT? Pueden escribir o levantar la mano. Bueno, Tomé Martins, gracias. Ok, también Fabio, muy bien, gracias. Miren, ChatGPT no lo vean como un enemigo. Gilberto y Javier, muchas gracias, buenas tardes. ChatGPT no es un enemigo. De hecho, Oh, antes, para la labor docente, es una herramienta impresionante. El enseñar al estudiante a usarla, sí, es una espada de doble filo, pero en cierta forma también ayudaría mucho a que, número uno, él también tenga la capacidad de poder utilizarla en un buen beneficio, no para que haga todos los trabajos. Entonces, ese tipo de apoyos
son claves. Eh, por ejemplo, incluso para aquellos que de pronto enseñen literatura o enseñen, digamos, materias en donde se involucre la parte escrita, que creo que podrían ser todas. Miren, el enseñarle a un estudiante a que revise si la puntuación, si la coherencia, si la gramática está bien redactada, ¿por qué no utilizarla? Eso también es un beneficio para ellos y para uno también, porque si bien sabemos tomar ese tipo de labores de forma manual, sí, uno lo haría según los conocimientos que uno tiene, pero si ya hay una tecnología que permite facilitar ese trabajo y lo hace en un chasquido de dedos, por favor, venga, hacer, por ejemplo, los procesos, aquí, por ejemplo, vamos a ver, pues, sí, señor, claro que sí, Perplexity también, muchas gracias, Fabio. Sí, no hay ningún problema. Permítanme, por acá les voy a compartir la presentación. Permítanme a todos. Aquí creo que está, aquí está la presentación. Listo. Ahí ya les estoy compartiendo la presentación. Bueno, me alegra también que les haya gustado. Entonces, como les digo, utilizar estos recursos en pro de mejorar la dinámica de una clase y mejorar también el apoyo a cualquier estudiante, eso también es muy beneficioso. Bueno, ahora, con respecto al uso de herramientas y recursos tecnológicos, está claro que ya lo acabamos de mencionar, esto es un papel fundamental a la hora de mejorar los entornos de aprendizaje inclusivos. Ok, permítame un momento. Ajá. Bueno, entonces acá vamos a pasar a la siguiente. Listo. Bueno, ahora, formas clave de apoyo de tecnología en el diseño virtual del aprendizaje. Acá también hay que tener presente, y de hecho ya hablamos un poco sobre ello, el uso de plataformas de aprendizaje en línea, hablar un poco sobre los MOOC. Permítame un momento. Ujú. Eh, los MOOC, que son las plataformas de aprendizaje en línea, que son gratuitas, herramientas de accesibilidad, recursos multimedia interactivos, también podemos compartir documentos adicionales. Entonces, este tipo de recursos, entre más se les pueda compartir a los estudiantes, obviamente va a ser también de mayor facilidad para nosotros en nuestra labor. ¿Ok? Entonces, acá, y ya por último, y de hecho tampoco es de ignorar, utilizar realidad virtual y realidad aumentada también es benéfica para todos. Y de hecho, ojalá en algún momento se pueda dar esa clase, y de hecho sería espero que sea la siguiente, mostrarles un poco cómo son estas herramientas de tecnologías emergentes en el diseño instruccional. ¿Ok? Entonces, ya vamos a ver. Listo. Ahora, ay, perdón, no, voy para acá, listo. Entonces, plataformas de aprendizaje en línea, Moodle, Canvas, Blackboard, que tienen múltiples facilidades de, de compartir recursos, herramientas de accesibilidad, JAWS, si mal no estoy, que es para lectores de pantalla, software de lectura de voz. Estas son sugerencias que pueden trabajar. Narrativas digitales también, muchas gracias, Fabio. Ejemplos de recursos multimedia, uso de videos, un momento acá, sí. Recursos interactivos en línea, recuerden que igual está YouTube, hay otro tipo de páginas que se pueden también utilizar. Analítica del aprendizaje, ese también es clave a la hora también de ver cómo están marchando los estudiantes. Igual, eh, tener, digamos, un aprendizaje complementario de una herramienta como Power BI
de Power BI, que es un complemento de Excel para crear tableros de trabajo, también podría ser muy útil. Por esa razón también cuando se termina un periodo, llámese a nivel básico o a nivel ¿de qué? A nivel de educación superior, es importante tener un consolidado, acá por ejemplo se conoce como un éxito académico, el cual permita evaluar si es necesario realizar adaptaciones al aprendizaje o en su efecto dar un apoyo más personalizado a aquellos estudiantes que lo necesiten. Vi mi AutoCAD también, muchas gracias Artemio. Muy bien, listo. Y ya el último elemento, que es el que acabamos de mencionar, que es el de realidad virtual y realidad aumentada. Estas tecnologías de verdad ofrecen experiencias de verdad muy buenas, inmersivas, personalizadas. Generalmente requieren el uso de gafas de realidad virtual o en su defecto, la parte de realidad aumentada requiere de un dispositivo móvil y obviamente son unos cuadros con código QR que se pueden imprimir y pues a través de un lector de, de esos objetos se puede visualizar, se pueden agrandar, se pueden encoger y también vienen con información adicional. Yo hice cursos en DUA, pero siempre aprendo algo nuevo, lo que te agradezco. Sí, siempre. Ok, claro que sí. ¿Está bien? Vale. Y listo. Y ya creo que esto sería lo último. Ay, perdón, sí, espera. Sí, ya esta última parte tiene que ver a modo de conclusiones. Como ya lo mencionamos, el DUA se basa en la premisa de que la diversidad es la norma y siempre tratar de eliminar las barreras para el aprendizaje, garantizando que todos los estudiantes tengan oportunidad de éxito. Cubrir las necesidades. Es importante que todos los estudiantes, independientemente de sus diferencias individuales, todos estén incluidos. Perdón, ahora sí se ve, listo. En este caso también tener una estructura sólida con respecto a la representación, la acción y la comprensión. ¿Ok?